Buenas. Entonces, retomando esto, el tema que nos convoca hoy, tal como fue expuesto en su oportunidad, es el llamado uso y abuso del precedente vinculante en el ámbito procesal penal venezolano. Mi nombre es Ángel Serpa Aponte y soy profesor tanto de pre como de posgrado en la Universidad Central de Venezuela y otras asignaturas y otras universidades. Complacido de nuevo por esta invitación que me dispense el ilustre Colegio de Abogados y complacido con la presencia de ustedes. Bueno, estimados, cuando se habla del tema del precedente vinculante dentro de un ámbito jurídico, dentro de un sistema jurídico, estoy asumiendo la idea de un sistema de carácter de derecho estatuido. Es allí donde está el problema, donde está lo fundamental del asunto. Recordemos que tradicionalmente se nos está indicando un carácter de fuentes del derecho. Se nos dice de manera constante en el estudio del derecho que hay las llamadas fuentes del derecho. Aquí se dice que hay un problema con el audio, pero yo creo que se me está escuchando bien, creo que no hay mayor problema. Si hay algún problema con el audio, señálenmelo por acá en el chat. Entonces, el tema de las llamadas fuentes del derecho. Venezuela forma parte, pues, de un sistema jurídico a partir de lo que se conoce como de derecho estatuido. Es decir, cuando en principio se dice voy a estudiar derecho procesal penal, entonces la gente dirá es porque voy a estudiar la legislación procesal penal, el Código Orgánico Procesal Penal. Voy a estudiar derecho civil, entonces dirá, bueno, es porque voy a estudiar legislación civil, el Código Civil. Entonces, la noción del llamado sistema jurídico es un sistema jurídico, repito, de derecho estatuido. Fíjense que con respecto a ello, ahí está el artículo 2 de la Constitución que establece Venezuela es un Estado social democrático de derecho y de justicia. Entonces, por un lado, la conjunción copulativa y no sinonimiza el concepto de derecho y de justicia, como queriendo hacer ver que el derecho no es más que un instrumento para alcanzar finalmente la justicia. Es decir, que la finalidad última es la llamada obtención de la justicia y que eso se realiza por un medio, por un instrumento que no es más que el derecho. Entonces, Estado de Derecho, eso hace acuñar el llamado principio de legalidad. Ese principio de legalidad que obra tanto desde un punto de vista sustantivo, si lo ubicamos desde un punto de vista sustantivo civil, por ejemplo, la creación de obligaciones, de contratos que surgen a partir de un código civil. Si lo ubicamos dentro de un punto de vista penal, estaríamos hablando la adopción del principio de legalidad en cuanto a la creación de delitos, la tipificación de delitos en un código penal. Pero también ese principio de legalidad obra frente al derecho procesal. Y entonces, así como, por ejemplo, el artículo 49.6 de la Constitución en el ámbito penal establece nadie podrá ser sancionado sino sobre la base de un delito que esté establecido en previa pauta de ley. De igual forma, el artículo 253 de la Constitución crea lo que se denomina el principio de legalidad adjetiva. Es decir, los actos procesales han de estar reglados, establecidos de forma taxativa en previa pauta de ley. Cuidado con decir por allí la tipificación de actos procesales, porque el concepto de tipificación solamente obra frente a la descripción de delitos. Frente a la descripción de actos procesales, hablaríamos de actos taxativos, la taxatividad de actos procesales. Con ello se cumplirá con el llamado principio de legalidad. En ambos sentidos, en el sentido sustantivo, la creación del derecho sustantivo en pauta de ley y en sentido adjetivo, la definición de actos procesales a partir de pautas de ley. Entonces,
Por aquí hay gente que escribe que no se me escucha, pero el problema de que ellos no han activado su propio micrófono. Sigo yo acá. Por cierto, que en el ámbito probatorio, también todo el quehacer probatorio ha de estar descrito en previa pauta de ley. Por ejemplo, en el Código Orgánico Procesal Penal se habla del artículo 183, es decir, todo el quehacer probatorio ha de estar descrito en previa pauta de ley. Entonces, miren, señores, nos estamos poniendo de acuerdo en que Venezuela es un estado de derecho en el sentido que la creación del derecho sustantivo, la creación del derecho adjetivo y la creación de todo el quehacer probatorio está descrito en previa pauta de ley, a pesar de que uno puede encontrar afirmaciones como la llamada libertad probatoria que se establece en el 182 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, ante esta aseveración, es decir, la existencia de un Estado de Derecho, ese derecho que surja de previa pauta de ley, por cierto, que esto es algo que surge desde nuestra Constitución originaria, la Constitución del año 1811, el acogernos a un principio de legalidad como uno de los estados, como un estado superior del andamiaje constitucional, viene de hace más de 200 años. Es decir, nuestra Constitución originaria, la del año 1811, así lo establece, la de diciembre del año 1811, como un mecanismo a partir de la cual nos encontramos en el respeto de lo que se denomina la época del advenimiento del constitucionalismo. Fíjense que a partir de la Constitución de 1999, con la creación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pero sobre todo indicándose en el propio texto constitucional, en el artículo 335, que la Sala Constitucional es el máximo intérprete del sentido y alcance de normas, principios y valores, se está asumiendo como una especie de doble sistema jurídico dentro de un mismo país. Yo siempre lo asemejo esto, ¿verdad?, al caso chino. Entonces, cuando escuchan hablando de la situación política en China, se dice un país con dos sistemas políticos. Entonces, tendríamos el sistema comunista, el sistema socialista, qué sé yo, en Beijing, etcétera, y el sistema capitalista, qué sé yo, en Shanghai, en Hong Kong. Entonces, un país con dos sistemas políticos. De la misma forma, pudiera ubicarse en el ámbito venezolano este tema de el doble sistema jurídico que se ubica en un mismo país. Un sistema de derecho estatuido que se concilia, que se vincula a un sistema de derecho consuetudinario. Y esta palabra, lo de lo consuetudinario, hay que tenerle mucho cuidado, porque hay como una especie de doble acepción del carácter consuetudinario de un derecho. Por una parte se dice que el carácter consuetudinario sería porque se aceptara la costumbre como fuente del derecho, pero por otra parte se habla del carácter consuetudinario de un derecho porque se estaría aceptando lo que pretendo abordar en esta disertación, que es el llamado precedente vinculante. Es decir, las decisiones que surjan de los tribunales crean una fuente del derecho, exige a una imperiosa necesidad de aplicación para casos futuros que tengan una identidad con respecto al mismo supuesto de hecho, la misma consideración, las mismas circunstancias de modo, de tiempo y de lugar que hayan sido decididos previamente por los tribunales. Obviamente que este sistema está mucho más vinculado al ámbito del derecho anglosajón, que se ubicaba ya en el propio nacimiento, allá en la Inglaterra medieval, el rey Juan sin tierra, los varones, nobles y condes que le exigieron al rey Juan la firma de la llamada Carta Magna, la Carta Magna ya del siglo XIII, 1215. Esto de alguna forma se ubica, se traslada a otros países, ¿verdad?, que provienen de esa misma tradición, como son los Estados Unidos de Norteamérica, algunos estados de Canadá, algunos estados africanos, algunos estados asiáticos. Es decir, la diferenciación entre lo que se denomina
el civil law y el common law. Es decir, la posibilidad de que el precedente vinculante que surja de decisiones es la que sirve de fuente de derecho con una aproximación ex nunc, es decir, hacia futuro. En los casos futuros que sean similares en identidad con respecto a lo que ha decidido ese tribunal, se aplicará el llamado precedente vinculante como fuente. Ojo, eso no significa que esos países no tengan también lo que ellos denominan los rules, es decir, algo así como los artículos, es decir, como una especie de derecho estatuido. Pero las decisiones que se van adoptando en estos países van creando de nuevo un precedente vinculante de aplicación obligatoria hacia futuro. Venezuela esa tradición pues no la tenía, o por lo menos no la tenía hasta el 30 de diciembre del año 1999, cuando se publica por primera vez el texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Recuerden que ese texto de la Constitución después fue vuelto a publicar el 24 de marzo de 2000, que por problemas de sintaxis, de estilo, y se incorporó la exposición de motivos, lo cual no estaba presente en la publicación originaria del 30 de diciembre, pero se sigue manteniendo en esa publicación que se hizo el 24 de marzo del 2000, esto que está presente en ese artículo, ¿ok? En el artículo 335, en el artículo 336, numeral 10 de la Constitución, y sobre todo, pues, en los artículos 266 en adelante. Es decir, la creación de una sala constitucional que no existía hasta este momento. Hasta este momento, o hasta aquel momento, diciembre del año 1999, existía la Corte Suprema de Justicia. Y obviamente las atribuciones que les tenía conferidas a la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo en llamados conflictos intercompetenciales, conflictos interjurisdiccionales, conflictos entre jurisdicciones, pero sobre todo en la interpretación de la Constitución había esa especie, ¿verdad?, de disyuntiva de si ello le correspondía a la sala político-administrativa que sí fue creada en la Constitución del año 1961 o le correspondía a la sala plena. Ahora se crea la sala constitucional, pero además se le da la atribución de ser el máximo intérprete del sentido y alcance de normas, principios y valores. Ustedes dirán, bueno, no es nada nuevo a lo que ocurría hasta entonces. Bueno, lo que ocurría hasta entonces es que podía darse la hermenéutica legal, es decir, la interpretación por parte de los tribunales de instancia, primera instancia, tribunales superiores y las salas de casación de la entonces Corte Suprema de Justicia en aspectos afín a su materia. Y por lo tanto, como lo establecía o lo sigue estableciendo, por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil, las decisiones que emita la sala de casación, del entonces Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Suprema de Justicia, han de aceptarse, y entonces las variables de la jurisprudencia es si es pacífica, si es constante, si es ininterrumpida, es decir, si el criterio se mantiene de forma constante. Aquello de la interpretación de la Constitución creando un precedente vinculante, en realidad, palabras menos, palabras más, viene a surgir a partir de esa arquitectura constitucional que se ubica en la Constitución del año 1999. Por lo tanto, siendo que el máximo intérprete es esa sala constitucional, pronto se estrena la sala constitucional a abordar cuáles son las directrices, cuáles son los fines, cuál es la esencialidad de esa creación de un precedente vinculante. A partir de las decisiones del año 2000, del año 2001 y todo este corolario de decisiones que se ha mantenido más o menos asumiendo el mismo concepto, ¿ok? Entonces, mis estimados, para este tema
yo en todos los temas que abordo, recuerden ustedes, los que no lo saben, que yo tengo un canal YouTube que se denomina Ángel Serpa Aponte. Lo pueden encontrar en YouTube y ahí yo tengo muchas disertaciones en materia penal, en materia penal constitucional, y lo pueden encontrar allí. Yo trataré de incorporar también este tema que estoy abordando en el día de hoy. Entonces, bueno, esto de las disertaciones que yo allí ubico, yo siempre lo introduzco pues, a partir de algún texto que sea fácilmente obtenible por ustedes, ¿verdad? Y entonces yo les recomiendo para este tema del precedente vinculante, les recomiendo 2 libros importantísimos. Uno del brasileño Hermes Zanetti, ¿verdad? Publicado en el año 2015, lo tienen ustedes allí, El valor vinculante de los precedentes, teoría de los precedentes normativos formalmente vinculantes, un trabajo interesante de filosofía del derecho, publicada en esta editorial peruana por parte de este autor y político brasileño, que más o menos delinea, ¿verdad?, todas las pautas del llamado precedente vinculante. Y obviamente el trabajo de un gran académico, el doctor Ramón Escobar León, el precedente y la interpretación constitucional. Este trabajo del doctor Escobar León, publicado en los primeros años 2000, es un tema bien interesante, donde el doctor Escobar se pasea por las concepciones anglosajonas, por las concepciones europeas en materia del precedente vinculante y aquello de la definición maximalista y minimalista en el llamado precedente vinculante. Por otra parte, mis estimados, debo abordarle que esto de la creación de un precedente vinculante lo van a encontrar normativamente en la Constitución. Estaba presente, por ejemplo, en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en el entendido que las decisiones que adoptara la Sala de Casación Social en materia laboral creaban un precedente vinculante. Pero esa norma fue anulada precisamente por la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Nada establece la Ley Orgánica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el ámbito de lo contencioso administrativo propiamente dicho. Nada establece en materia de precedente vinculante el Código Orgánico Procesal Penal en el ámbito procesal penal, y en el ámbito civil, bueno, aquella norma que ya comentaremos del Código de Procedimiento Civil sobre el atender las decisiones de las salas casacionales para asumir una pauta, ¿verdad? Ello, a pesar que, por ejemplo, el Código Orgánico Procesal Penal me habla de la llamada mantenimiento de la incolumidad de la Constitución en el artículo 19 del propio Código, por lo cual esa norma instrumentaliza lo que establece el 334 de la Constitución en el sentido que si una norma sustantiva o adjetiva contradice, vulnera lo que establece la propia Constitución, entonces ese juez puede desaplicar esa norma sustantiva o adjetiva por su contradicción con la Constitución. Es lo que se denomina el control difuso de la constitucionalidad. Ese control difuso de la constitucionalidad que puede aplicar cualquier juez en cualquier ámbito material por la contradicción de normas sustantivas o adjetivas con respecto a la Constitución. Yo siempre lo equiparo, así como cuando alguien se zafa, ¿verdad? Se zafa de una, ahora que veo que se está transmitiendo en YouTube, a los que se han incorporado novedosamente en YouTube, quien les habla es el profesor Ángel Serpa, y estamos abordando el tema del precedente vinculante, por invitación del ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Bueno, entonces sigamos con esto. Entonces, fíjense, esa noción, ¿verdad?, del control difuso de la constitucionalidad a partir de la aparente contrariedad de una norma que el juez está obligado, que está así como quien tiene una esposa, ¿verdad?,
unas esposas, entonces se zafa de esas esposas para poder aplicar la Constitución. Ello, bueno, está descrito en el propio artículo 334 de la Constitución, el 19 del Código Orgánico Procesal Penal, en atención a la idea de la Constitución como norma suprema, lo cual establece el artículo 7 de la propia Constitución. Entonces, bueno, frente al tema de ese precedente vinculante que prácticamente ya queda circunscrito a las decisiones que adopte la Sala Constitucional, porque se ha venido quitando, ¿verdad?, por las propias decisiones de la propia Sala Constitucional en interpretación, por ejemplo, del precedente que establecía la ley procesal del trabajo y que ahora fue anulada. Bueno, entonces quedando ese remanente exclusivo por parte de la Sala Constitucional por lo que establece la Constitución y por lo que establece la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Veamos el asunto desde una perspectiva normativa. El artículo 335 de la Constitución, como lo están viendo en la lámina, nos dice en su primera parte que el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. Entonces, bueno, está abordando que las normas y principios constitucionales pueden ser interpretados, que tiene que velarse por parte del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y velarse a través de qué? A través de las competencias decisorias que asuma ese propio Tribunal Supremo. Recordemos que ese Tribunal Supremo resuelve, por ejemplo, el recurso de casación, pero también pudiera resolver problemas vinculados a regulación de competencia, pero también pudiera resolver conflictos competenciales, pero también pudiera resolver conflictos de apartamiento por parte de jueces superiores. Entonces, todo lo que le estaría habilitado en la realización por parte del Tribunal Supremo a través de la resolución de lo que le atribuye la propia ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia a cada una de las salas, incluyendo inclusive la electoral e incluyendo la sala político-administrativa, ha de ser no en detrimento de la propia Constitución. Fíjate que aquí se está subrayando la importancia de la Constitución y no se está mencionando de forma alguna el tema del mantenimiento de la supremacía de las normas subconstitucionales por debajo de la propia Constitución, subrayándose el tema del mantenimiento de la Constitución. Y fíjate que, punto y coma, ese Tribunal Supremo será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. En estas dos primeras frases uno puede encontrar muchos elementos. Uno, la Constitución está repleta de normas y principios constitucionales. Es decir, normas de la cual se deriva una descripción de derechos, de obligaciones, de deberes. Pero también está repleta de principios. Dentro de la filosofía del derecho, Zagrebelsky, Ronald Dworkin, Hart, etcétera, se nos dice que los principios son normas de mejoramiento. Fíjate que hasta el nombre lo indica, principios. Es decir, que requiere atribuirle un valor para darle una importancia. Hay normas que se explican por sí solas. Imaginémonos una norma laboral que sea tan reglamentaria que establezca, por ejemplo, cuánto debe ser la duración máxima de la jornada diurna, cuánto debe ser la duración máxima de la jornada nocturna del trabajo. Imaginémonos una norma tan reglamentaria como, por ejemplo, el artículo 44, numeral primero de la Constitución, que establezca cuál es la hora exacta a partir de la cual el sospechoso, el aprehendido, tiene que ser presentado a un tribunal. En una delimitación tan precisa hasta a nivel de horas. Lo que le faltaría sería establecer minutos y segundos. Muchos dirían, ahí estaríamos hablando de una constitución reglamentaria, pero esa constitución también está repleta de principios, de valores. Imaginémonos aquellos, interés superior del niño, por ejemplo, ¿okay? Una frase que requiere una hermenéutica, que requiere una interpretación, y a ello le corresponde, ¿verdad? Como se dice, normas y principios, está repleto.
pero uno también diría normas, principios y valores. Y me preguntarás, ¿y eso de valores qué significa? Bueno, nada menos y nada más que cuando nos encontremos en la colisión de dos normas o de dos principios que surgen de la propia Constitución, si le colocamos ese valor, se supone que esa norma y principio va a tener un mayor valor que otro, así como una balanza. Muchos de ustedes me dirán, espérate, Ángel Serpa, ¿qué me estás queriendo tú decir? Tú me estás queriendo decir que pueden haber normas y principios constitucionales que se contradicen entre sí. Precisamente, eso es lo que te quiero decir. Pueden haber normas y principios constitucionales que se contradicen entre sí y que frente al caso en concreto le correspondería a un máximo intérprete establecer su jerarquía, su primacía frente al caso en concreto. Te estás dando cuenta del problema. El problema es el siguiente. Primero, alguien tiene que interpretar frases, principios, normas que no tengan una inteligencia, sino que no es que sean inteligentes, sino que su conocimiento, su hermenéutica, su interpretación, su significado no es tan preciso, es oscuro, hay una opacidad, por un lado, ¿ok? Darle una interpretación. Pero también se habla de un alcance. Cuando se dice el alcance, ¿hasta dónde puede llegar esa interpretación? Fíjate que es como cuando a ti te dicen, ¿verdad? Bueno, mira, resulta que para que ese carro ande se requiere gasolina. Y entonces tú lo primero, explícame lo que es gasolina. Entonces te dice, bueno, es un combustible, etcétera, etcétera. Pero lo otro es hasta dónde puede alcanzar. Es decir, con esa gasolina, hasta dónde ese vehículo pudiera trasladarse. Por lo tanto, eso de la interpretación del sentido y alcance obra en darle inteligencia, ¿ok? A los propios principios, pero también establecer definitivamente cuál es, y vuelvo a repetir la referencia normativa, hasta dónde alcanza esa interpretación. Me voy con un ejemplo de algo que he manejado ahorita. Interés superior del niño. Ahí está, entonces hay que darle una interpretación. En cualquier tipo de relación jurídica que se estructure entre un adulto y un menor, en caso de duda, se tomará la interpretación que sea mucho más favorable al menor. Bueno, ya te expliqué, ya te di un significado. Ahora el alcance. Entonces uno dirá, bueno, los sistemas apreciativos de la prueba son la tarifa legal. Entonces, cada prueba tendrá un valor establecido en pauta de ley, documento público, mayor valor que documento privado. Hay otro sistema de interpretación de las pruebas que son la sana crítica, utilizando la lógica, la experiencia, la ciencia. Es decir, la potestad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba. Hay otro sistema que sería la libre convicción. Ajá, pero como ahora estamos interpretando el interés superior del niño, y ya te dije lo que significaba, vamos a ver hasta dónde alcanza esa interpretación en materia de prueba. Y dirá la sala constitucional, no, mira, los sistemas apreciativos de la prueba son esos: sana crítica, libre convicción, tarifa legal. No alcanzará el interés superior del niño hasta querer decir que todo dicho que surja de un menor ha de dársele un mayor grado de fiabilidad que el dicho que provenga de un adulto. Ello es lo que debe ser entendido como un sentido de alcance. Entonces, bueno, es decir, es como el puntico en la pared. ¿Qué quiere decir ese puntico, por un lado, y hasta dónde alcanzará la influencia de ese puntico negro en una pared? Darle un sentido y alcance. Hasta ahora no había problema porque los jueces interpretaban las leyes sustantivas, adjetivas, pero ahora estamos hablando de nada menos de la interpretación de la Constitución, que no era que era desusado con anterioridad, pero es que ahora se le da el llamado uso forense de la Constitución, es decir, entender la propia Constitución como norma que permite de alguna forma
resolver un problema ingente, forense, concreto. Es decir, la Constitución dejaba de ser el famoso librito político donde se describían las instituciones del poder público, nacional, regional o municipal, para darle el llamado uso forense, encontrar la respuesta procesal o sustantiva a partir del propio texto de la Constitución. Entonces, fíjense, ese artículo 335 habla de que ese Tribunal Supremo debe velar por la uniforme interpretación, es decir, que no puede haber contradicción. Pero ahí viene el famoso punto y seguido. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes, y aquí sí nos encontramos en el tema, son vinculantes para las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República. Entonces, el concepto vinculante surge por primera vez a partir de ese texto. Precedente. Si es vinculante es porque hay un precedente, es decir, existe una circunstancia pretérita, hay algo anterior, ¿ok? Hay algo anterior, hay una historicidad, porque si no habría un problema de anacronía, hay una historicidad decisoria que conduce a que ese criterio tiene que ser aplicado a renglón seguido. Y tú dirás, pero bueno, pero si está tan clara las normas, ¿por qué tendríamos que asumir el criterio, el precedente? Bueno, es solo y exclusivamente cuando la interpretación haya surgido de la propia Constitución y esa Constitución, esa norma o ese principio se vincule a una pauta normativa sobre la cual tenga una incidencia fundamental el propio texto de la Constitución. Hablamos de debido proceso, por ejemplo, en el artículo 49. Independientemente de las regulaciones, de la normativa procesal en los diferentes ámbitos de la jurisdicción, pues no podría desatender el propio concepto de debido proceso en sus derechos que conforman una gran garantía. El concepto de principio de audiencia, por ejemplo, el principio. Ya iremos resolviendo las preguntas al final vayan dejando sus preguntas en el chat de la reunión que ya está activado. Entonces, bueno, los temas vinculados, por ejemplo, a la vinculación entre norma adjetiva con respecto a las pautas del debido proceso. Recordemos que muchos de estos códigos adjetivos son preconstitucionales. Por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil, finales de los 80, pero en última publicación en el año 1990. La primera versión del Código Orgánico Procesal Penal fue preconstitucional, es decir, fue publicado en 1998. Postconstitucional tendríamos la Ley Procesal del Trabajo. Preconstitucional tendríamos el propio Código Civil. Postconstitucional tendríamos a la propia Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Postconstitucional, la Ley Orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia. El 336 nos dice en su numeral 10, son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictados por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva, es decir, la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, tú te preguntarás, fíjate que la norma dice normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República. Oye, la llamada función normativa de la jurisdicción. Ahí falta un problema de coma. Ahí entre la Constitución que fue promulgada inicialmente en el 30 de diciembre del año 99 con respecto a la del 24 de marzo de 2000, ¿verdad? Aquí hablaba de revisar la sentencia definitivamente firme de amparo y de control de constitucionalidad de leyes, o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República. Es decir, eran sentencias que abordaban
el tema de la constitucionalidad de leyes o de normas. Pero es que por ahí se dice, por ejemplo, se lo he leído a Manuel Atienza, es que no hay nada, es decir, descabellado decir que ese juez excepcionalmente frente al caso en concreto crea una norma jurídica, es decir, está legislando, está de alguna forma, y perdóneme lo de legislando entre comillas, es decir, estableciendo un derecho frente a ese caso en concreto, dando una solución. El tema es, cuando esa sala constitucional crea derechos sustantivos o adjetivos que de alguna forma no estén presentes remotamente dentro del ámbito normativo. Fíjense lo siguiente, esto de la jurisprudencia, ya yo lo venía diciendo, el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil establece: los jueces de instancia procurarán acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. De allí se ha derivado, mis estimados, lo siguiente. Lean bien mis labios. Un asunto es la jurisprudencia que surge de las salas casacionales y de los tribunales de instancia, de los tribunales superiores, y otro asunto es el jurisdatio, con J, ambos. La jurisprudencia, si es pacífica, si es constante, si es sobre el mismo tema, debe asumirse porque ustedes saben el concepto, por ejemplo, de la casación, que se ubica en el origen, allá de los códigos napoleónicos, comienzos del siglo XIX. Se dice que el origen de la casación le pertenecía al poder legislativo y que esa casación le pertenece al poder legislativo como una especie de llamado de atención frente a la interpretación que asumen los jueces dentro del poder judicial. Es decir, la casación asumida como una especie de mantenimiento de lo que se denomina el espíritu del legislador, ¿ok? La ratio legis, es decir, lo que quiso el legislador en promulgar. Entonces, como que no se tiene no se le da margen amplio a los jueces en la interpretación de las normas y hay una especie de alada de orejas, ¿verdad?, a través de la casación al final del camino, en el sentido del mantenimiento del propósito, de la razón del legislador, como decían aquellos filósofos del 18 y del 17, del espíritu de las leyes. Entonces, pero en cambio, el tema de la constitución, el tema de la interpretación de la hermenéutica constitucional, más bien está vinculado a un problema de stare decisis, como se ubica en el ámbito, digamos, anglosajón, el mantenimiento del texto supremo en garantía de un Estado democrático, de un Estado de derecho y de justicia, con miras a la salvaguarda de intereses colectivos en sentido global. Es decir, el criterio es distinto entre uno y otro. Entonces, fíjense, esto del precedente vinculante, pues se estrena, y esta sentencia es muy importante. Por favor, no pierdan la vuelta a ella de manera constante, a la sentencia de la Sala Constitucional, ¿ok? Tulio Servio León, del año 00, ¿ok? La sentencia 177, donde se dice que a la Sala Constitucional le corresponde con carácter exclusivo la interpretación máxima y última de la Constitución que se interpone ante esta sala. No requiere de autorización legal previa que no permite el recurso de interpretación constitucional que pueda ser ejercido por cualquier ciudadano. La interpretación solicitada será vinculante y es vinculante en las 9 consideraciones que establece la propia sentencia, ¿ok? Del año 00, específicamente de septiembre del año 2000, por parte de la Sala Constitucional, Tulio Servio León. Yo quisiera aquí hacer varias precisiones. Por favor, entiendan.
El precedente vinculante no solamente va a surgir cuando se le solicita a la Sala Constitucional el recurso de interpretación de una norma constitucional, sino que puede surgir de cualquier decisión que surja en la Sala Constitucional en interpretación de la Constitución. Bien sea porque se le haya requerido ese recurso de interpretación de la Constitución, o bien sea porque esa Sala Constitucional forme parte de un procedimiento constitucional. ¿Cuál puede ser ese procedimiento constitucional? Vamos a tratar de alguna forma de enumerarlo. ¿Ok? 1. Actuando en el control difuso. Y yo les dije a ustedes que todos los jueces pueden aplicar el control difuso, desaplicar una norma sustantiva o adjetiva porque contradice a la propia Constitución. Pero tanto la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y las decisiones de la Sala Constitucional obligan a que todo juez que aplique el control difuso tenga que remitirle copia certificada a la Sala Constitucional. ¿Qué pudiera hacer la Sala Constitucional? Transformar ese control difuso en un control concentrado. Algo así, oye, no me di cuenta que eso tiene que ser erga omnes frente a todo, no solamente frente al caso en concreto. Eso de que esa norma contradice la Constitución, yo lo voy a transformar en un control concentrado. Voy a darle una interpretación no solamente frente al caso en concreto en donde se desaplicó. Puede haber una opción segunda. Ese control difuso lo revoca la Sala Constitucional. No, señor. Pues primera instancia civil, penal, superior contencioso. Estuvo muy mal esa desaplicación. Se anula esa desaplicación. O puede ser que la confirme. Y si confirma ese control difuso, no lo está haciendo erga omnes, no lo está haciendo frente a todos, sino frente al caso en concreto. Pero ojo, ya lo ha decidido. ¿De qué otra manera se pudiera acceder a esa Sala Constitucional? Bueno, a través de otro procedimiento constitucional que sería el amparo. Bien sea que esa Sala Constitucional esté conociendo amparo contra alto funcionario público, artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo, o bien sea que esa Sala Constitucional esté actuando en el procedimiento de amparo porque está actuando por la apelación frente a una decisión de amparo dictada por un tribunal superior, bien sea un tribunal superior civil, bien sea un tribunal, una corte de apelaciones penal. Entonces, ese tribunal superior actuó en un procedimiento de amparo, actuando en primera instancia, y la apelación le corresponde a la Sala Constitucional. Pero evidentemente hay una forma de acceso a dicha Sala Constitucional de la cual se puede derivar también el precedente vinculante, que es la famosa solicitud de revisión constitucional. Esa solicitud de revisión constitucional que se encuentra descrita en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pero que surge a partir de lo que se establece en la norma que ya les presentaba, que es el artículo 336.10 de la Constitución. Entonces, pongámonos de acuerdo. El precedente vinculante puede surgir por una interpretación que se le haya solicitado a la Sala Constitucional o por una decisión que haya adoptado la Sala Constitucional, bien sea actuando en el llamado control del control difuso realizado por otro tribunal, o bien sea en la solicitud de revisión constitucional frente a un fallo contra el cual no existe un medio ordinario, o bien sea actuando en el procedimiento de amparo por la medida pequeña. Entonces, fíjense, en esa sentencia sobre el precedente vinculante, se dice que ese precedente lo va a decidir la Sala Constitucional cuando deba darse un entendimiento de las normas constitucionales que chocan con principios constitucionales. Fíjate lo que aborda la Sala Constitucional, nada menos y nada más, nos indica que pueden existir normas constitucionales inconstitucionales, y yo colocaría la palabra SIC, y ante la imposibilidad de demandar la nulidad por inconstitucionalidad del propio texto, es decir, ¿cómo se podría demandar la inconstitucionalidad de una propia norma constitucional? Vendría la Sala Constitucional a enderezar el entuerto, ¿verdad? Interpretando, dándole primacía,
hermenéutica a esa aparente contradicción. 2, no dice la sentencia. Cuando la Constitución se remita como principios que la rigen a doctrinas en general sin precisar en qué consisten, derechos humanos que no aparecen en la Carta Fundamental, lo que les mencionaba con anterioridad, es decir, esas doctrinas que están presentes en normas constitucionales, casi como enunciados, interés superior del niño, el trabajo como hecho social, ¿ok? Entonces, expresiones que se verifican en la propia Constitución. Por ejemplo, será nula toda prueba obtenida en violación al debido proceso. Entonces, entender lo que se llama violación al debido proceso, darle un entendimiento, ¿ok? Darle el concepto, darle un entendimiento al concepto de cosa juzgada. Entonces, abordar los elementos de la cosa juzgada a partir de lo que establece el 49.6 de la propia Constitución, el carácter, la triple identidad de la cosa juzgada, el carácter instrumental de la sentencia que proviene de la cosa juzgada y el carácter, la irrecurribilidad. Imagínate eso que establece el 49.8 de la Constitución, omisión injustificada. Bueno, ahí se está levantando la mano, veo aquí en Zoom, pero yo respondo las preguntas al final de la disertación y ya creo que ya debo ir apurando un poco la marcha porque ya tenemos más de 45 minutos abordando esto. Entonces, veamos otro tipo de decisión. 2 o más normas constitucionales pueden chocar entre sí, absoluta o aparentemente, haciendo necesario que tal situación endoconstitucional sea aclarada. Este concepto de la palabrita endoconstitucional, porque si la colisión de normas fuera entre una norma constitucional y una norma orgánica, una norma que provenga de una ley especial, bueno, facilito pues el tema de la pirámide de Kelsen, el tema de la primacía de las normas, saber cuál norma es preferente con respecto a otro, ley, por encima de reglamento, por encima de actos administrativos de efectos generales, por encima de actos administrativos de efectos particulares. Sigue abordando esa sentencia. Entre los tratados y convenios internacionales que se remiten a organismos multilaterales que producen normas aplicables en los estados, a pesar de no ser promulgadas por la Asamblea. Entonces, aquí se ha criticado mucho esta variable del precedente vinculante, porque es que como que la Constitución le engrapáramos, el llamado efecto acordeón de la Constitución, le engrapáramos los instrumentos internacionales, el Pacto de San José de los Derechos Civiles y Políticos, el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, la Convención sobre los Derechos de la Mujer, la Convención contra la Tortura. Entonces, como que le engrapamos, ¿verdad? Como que si tuviésemos, tomásemos una engrapadora, ¿verdad? Y le engrapamos a esa Constitución esos instrumentos internacionales y se da el llamado efecto acordeón. Y entonces, de acuerdo a ese criterio, le corresponde darle la interpretación a la Sala Constitucional, uno, sobre la aplicabilidad de esos instrumentos, de esos convenios internacionales. A mi modo de ver, aquí comete un dislate la propia Sala Constitucional porque desde el mismo momento que en Venezuela se establece los instrumentos internacionales como fuente del derecho, tanto en el artículo 23 como en el artículo 29, en el artículo 31, ¿verdad?, de la propia Constitución, Venezuela no solamente es un Estado social democrático de derecho y de justicia, sino que también es un Estado convencional. Convencional en el sentido que las convenciones internacionales son evidentemente fuentes del derecho. Pero sigamos apurando la marcha, ¿ok? El 5 de esa decisión, establecer los mecanismos procesales que permitan el cumplimiento de las decisiones de los órganos internacionales previstos en el artículo 31, lo que yo denomino el llamado efecto bisagra, ¿ok? No bisagro, o sea, perdón, no es que es algo bizarro, perdón, es decir, la bisagra que está entre la puerta y un marco, es decir, la bisagra que une los instrumentos internacionales en cómo se aplican en el ámbito nacional, ¿ok? Siendo que esos instrumentos internacionales, colocándose su incidencia, su carácter de fuente del derecho en el propio 23 de la Constitución, le correspondería
a esa sala constitucional su interpretación. Establecer los mecanismos procesales, nos dice el 5, que permitan, perdón, el 7. Profesor, ¿y por qué se salta el 6? Bueno, porque el 6 aborda lo que se denomina aquel proceso que se dio entre el año 2000, 2001, es decir, mientras se adecuaba los nuevos institutos, los nuevos poderes públicos que se dieron en ese año, en el año 2000, aludía a ese asunto, y ya a estas alturas, pues, el año 2021, yo creo que poco pudiéramos atender a esa descripción de esos institutos, ¿verdad? De temporaneidad. Fíjate que el precedente vinculante nos dice esa sentencia, la sentencia 1077 del 22 de septiembre del año 00 de la Sala Constitucional, tiene plena aplicación desde que se publicó la Constitución. Consideración que me hace a mí entender que no pudiera darse un efecto retroactivo de la interpretación de la Constitución a normas constitucionales que estén presentes en anteriores textos constitucionales. Y por último, se dice el numeral 8, normas constitucionales cuyo contenido son ambiguos o las haga inoperantes, es decir, como tal, no pueden darse su llamado su ejecutoriedad normativa. Yo me pregunto, como lo dice la LAN, ¿qué es lo procedente del precedente vinculante? Parece que este es un juego de palabras. No es fácil determinar, ¿verdad?, dentro de una decisión de la Sala Constitucional, qué es lo que va a servir de precedente vinculante. A ver, mis estimados, fíjense que tradicionalmente se habla de la hermenéutica, de la interpretación, pero claro, uno está interpretando normas, pero ahora uno tendría que interpretar lo interpretado. Imagínate tú. Interpretar lo interpretado. Interpretar qué quiso decir la Sala Constitucional y, en segundo sentido, qué es lo que va a tener una trascendencia como precedente a futuro. Bueno, decisiones van y vienen frente a este tema, ok, pero yo creo que hay que darle un sentido un tanto doctrinario al asunto y entender que en una concepción, digamos, clásica de la estructura de una decisión está conformada por una narrativa que está vinculado a lo fáctico, es decir, a lo que pretende ser decidido, es decir, esa causa petendi, los hechos sobre la cual se requiere una decisión, esa llamada premisa menor, que serían los hechos, ¿verdad? O mayor en tal sentido, para que el juez realice la subsunción, teniendo él el derecho, conociendo él el derecho, el llamado iuria novi curia, para poder realizar el llamado, lo que se le exige fundamentalmente al juez, ¿ok?, en la realización de ese conocimiento del derecho, ¿ok?, la subsumir los hechos en el derecho, un derecho conocido, ¿ok? Entonces, esa realización del llamado precedente se estructura en la idea de casos que sean similares, circunstancias que sean similares. No es que la interpretación, ya veo que se incorporó nuestro amigo acá, ya veo que la interpretación puede ser una interpretación variable que pudiera cambiar, es decir, el concepto de una constitución no petrificada, sino el concepto de una constitución cambiante, variable. Entonces, bueno, definitivamente esa norma que tiene una narrativa, que va a tener una motiva y que va a tener una dispositiva, es dentro de esa motiva donde podemos encontrar el precedente vinculante. Lo que se denomina la ratio decidendi, la parte de la decisión que contiene el precedente vinculante. Eso que en la interpretación de la Constitución y del derecho estaba oscuro y que requiere una evidente interpretación. Cuando les mencionaba yo con anterioridad que muchas son las maneras como las cuales se llega a esa interpretación, uno ha de asumirse que ese precedente vinculante
ha de tener un carácter netamente excepcional. Debe ser asumido de forma restrictiva y siempre y cuando el caso a futuro tenga una identidad fáctica con lo que se ha tratado en la anterior norma. Es decir, a menos que se trate, por ejemplo, y en mi humilde criterio, a derechos que sean fundamentales, como por ejemplo el derecho a la defensa, el debido proceso, la tutela judicial efectiva. Entonces, a lo mejor esa sala constitucional se abstrae del hecho en concreto, ¿verdad?, para confeccionar una regla que sea de aplicación general para casos comunes, siendo que lo que se está invocando es esos principios fundamentales. Lo malo, el abuso de esto por parte de las salas constitucionales, que se ha venido judicializando el tema del precedente vinculante siempre frente a causas políticas. Y hemos venido asistiendo que la mayoría de estas decisiones donde un precedente vinculante ha surgido a partir de una interpretación de netos casos con un interés político. Otra sentencia que es interesante es la sentencia 1071 del año 03 de la Sala Constitucional, donde se nos dice que la interpretación constitucional no se hace en abstracto, sino referida al caso en concreto, que las consecuencias vinculantes con efecto ex nunc deben ser limitadas y restringidas. Ex nunc, hacia futuro. Pero fíjate qué paradoja. Ex tunc frente al caso en concreto. Se aplica, se decide frente al caso en concreto y si crea un precedente vinculante por las consideraciones anteriores, se aplicarán hacia futuro. ¿Ok? Cuando yo les mencionaba, ya voy a responder todas las preguntas, denme 10 minutos máximo. Cuando yo les mencionaba que no solamente por la vía de la solicitud o del recurso de interpretación por parte de la Sala Constitucional se derivaba la condición del precedente vinculante, es sobre todo por esta famosa sentencia que tienen allí, que es la sentencia Corpoturismo del año 93 del 6, perdón, la sentencia 93 del 6 de febrero del año 01 de la Sala Constitucional, donde se dice que la Sala Constitucional va a asumir la revisión constitucional de manera extraordinaria, excepcional, restringida a 4 tipos de decisiones. 1, las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter dictado por las demás salas del Tribunal Supremo y por cualquier juzgado. Es decir, una decisión que es susceptible de ser revisada por la Sala Constitucional y de allí surgir un precedente vinculante serían las decisiones firmes en materia de amparo. Cuando se habla de decisiones firmes en materia de amparo, es decir, debe ser amparo ya inclusive hasta conocidos en segunda instancia. Recuerda que en el procedimiento de amparo hay una decisión que puede ser dictada por el Tribunal de Primera Instancia en el procedimiento de amparo, pero que puede ser apelada. Por ejemplo, un tribunal de primera instancia penal puede decidir un amparo en habeas corpus, etcétera, amparo penal, y esa decisión apelada ante la sala de la Corte de Apelaciones. Bueno, esa decisión firme es susceptible de ser revisada por la Sala Constitucional y su criterio, crear un precedente vinculante. 2, la sentencia definitivamente firme de control expreso de la constitucionalidad de leyes dictadas por los tribunales. Ya se lo referí con anterioridad. Cuando un tribunal desaplica una norma parcial o totalmente por su contradicción a la Constitución, y entonces debe remitirle copia a la Sala Constitucional. Y allí la Sala Constitucional establecer un criterio en la cual se ratifica ese control difuso, esa desaplicación, o la revoca o la convierte en un control concentrado. ¿Qué más? La sentencia definitivamente firme dictada por las demás salas del Tribunal Supremo o por los demás tribunales, apartándose u obviando expresamente o tácitamente interpretación de la Constitución contenida en sentencia dictada por esta sala con anterioridad. Nótese ese numeral 3 de la sentencia 93, la sentencia Corpoturismo. Fíjate que no se dice dentro de ese numeral tercero adoptando un precedente vinculante, sino que es un criterio que decidió previamente la Sala Constitucional, obviando por parte de ese otro tribunal o esa otra sala del Tribunal Supremo lo que ha decidido
la propia sala constitucional. Y por último, en el numeral 4 de la sentencia 93 se nos dice que una sentencia que es susceptible de la revisión constitucional son las sentencias firmes dictadas por las demás salas del Tribunal Supremo o por los demás tribunales que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la sala, en error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución. Es decir, un tribunal interpreta de una manera desusada, grotesca. ¿Qué será lo grotesco? Bueno, algo que evidentemente no puede ser tolerado en un sistema de normas, principios y valores constitucionales. Por ejemplo, qué sé yo, un juez penal que indique, bueno, si esta persona admitió los hechos, pero mató al padre, mató a la madre, realizó el homicidio peor, yo le voy a imponer una pena de 34 años y entonces como consecuencia de la admisión de los hechos, rebajo los 4 años y lo dejo en 30 y entonces con ello se aplica la rebaja por admisión de los hechos. Bueno, es una interpretación que sea francamente desusada. Es decir, por ejemplo, no se va a aplicar lo que establece el Código Penal en cuanto a que la pena del que ha cometido un delito teniendo más de 70 años será de arresto domiciliario, porque ello fue cuando el código se hizo hace 60, 40 años y en ese momento la expectativa de la vida era diferente. Es una interpretación desconsiderada por parte de la Constitución. Bueno, mis estimados, en aras al tiempo, palabras menos, palabras más, esto en sentido global es lo que tenía frente al tema del precedente vinculante. Obviamente es un tema que no se podría despachar, que no se podría diletar, ¿verdad? En el escaso tiempo de 1 hora, 50 minutos. Gracias por su presencia y ya creo que se encuentra entre nosotros el ilustre colegio a los efectos de ir ubicando las preguntas, pues que a bien se tengan, ¿ok? Aunque yo creo que las puedo visualizar aquí en el chat de la reunión. ¿Ok? ¿Tú me la ibas a hacer acá, las preguntas? Sí, saludos, doctor, y bueno, todos los participantes. Tuvimos unos problemas con la conexión. No, doctor, me estoy incorporando y no tengo acceso a las preguntas. Si las puede leer usted mismo y les da respuesta. Bueno, muy bien. Porque no me aparecen. ¿Y las que tienes por YouTube no las lees? Sí, en YouTube tengo son comentarios. Por ahora no hay ninguna pregunta. Bueno, aquí se me hace una pregunta. Bueno, voy a dejar de lado los saludos, etcétera. Me pregunta acá Antonio Maurera. El error inexcusable es una falta disciplinaria de carácter grave que acarrea la sanción de destitución para el juez o jueza que incurra en tal ilícito disciplinario. Asimismo, las interpretaciones, normas y principios de la Constitución que efectúe la Sala Constitucional del Tribunal Supremo tienen efecto vinculante según la Constitución y la jurisprudencia establecida por la propia Sala Constitucional. Siendo así las cosas, pregunto, ¿el incumplimiento de alguna decisión emanada de la Sala Constitucional con carácter vinculante por parte de algún juez o jueza, inclusive magistrado o magistrado del Tribunal Supremo, en el ejercicio de funciones jurisdiccionales o administrativas, según el caso, se considerará un error inexcusable? Bueno, el tema de las sanciones disciplinarias ya está demarcado en las pautas del Código de Ética del juez y de la jueza venezolana. Entonces se establece que el incumplimiento de un criterio allí expresamente dentro del propio Código de Ética de la propia Sala Constitucional va a crear una sanción que conduce a la afirmación del llamado error inexcusable. Ahora bien, ello no puede ser negando que, por ejemplo, una Sala Constitucional haya cambiado su criterio. A ver, mis estimados, ¿por qué una Sala Constitucional puede cambiar un criterio teniendo la misma Constitución? Uno, la interpretación que se hizo de forma precedente era muy vinculado a una norma en concreto y esa norma en concreto fue modificada. Esa norma de carácter subconstitucional
bueno, fue modificada. Yo con sana envidia visualizo a los civilistas que tienen su propio código de procedimiento civil de finales de la década de 1980. Pero, por ejemplo, en el Código Orgánico Procesal Penal, desde 1998 hasta el año 2012, han existido 6 reformas del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, no era lo mismo cuando la Sala Constitucional, por ejemplo, interpretó lo que podía realizar un juez cuando un fiscal solicitaba el sobreseimiento en el año 2001, en el año 2002, cuando la víctima podía asistir a una audiencia y en la audiencia se resolvía la solicitud fiscal de sobreseimiento en audiencia con una redacción como la que tiene el Código Orgánico Procesal Penal actualmente, en la cual el juez decide la solicitud de sobreseimiento inaudita alteram par. Es decir, se ha reformado una norma que estuvo muy presente en la interpretación constitucional. ¿Qué otra forma puede cambiarse un criterio? Bueno, cambia el hecho social. No es lo mismo una interpretación en una pandemia, en el medio de una pandemia, donde nos encontramos con la posibilidad de restricciones, de no acercamientos individuales, de que inclusive el acto procesal de audiencia sea algo que pudiera conducir a una posibilidad de contagio, que una interpretación en donde se acoja solamente los clásicos conceptos de término de la distancia, de realización de audiencia. ¿Ok? Bueno, ello pudiera ser validado frente a un cambio de criterio por parte de la Sala Constitucional y medido por el juez disciplinario judicial. Bueno. Buenas tardes, desde Maracaibo, Jesús Vergara. ¿Cuál es su criterio en relación con el efecto suspensivo una vez dictada sentencia absolutoria violando el artículo 44? Este precedente no viola groseramente la Carta Magna. Bueno, fíjense, la Sala Constitucional casi que todavía no ha querido darle una interpretación con respecto a lo que se me pregunta, que es el artículo 430 del propio Código Orgánico Procesal Penal. Sí ha interpretado el artículo 374. Entonces, la aparente violación de ese artículo 374 y el artículo 430 con respecto al artículo 44 de la Constitución, que ya ha sido decidido por parte de la Sala Constitucional validando ese efecto suspensivo de la libertad en el artículo 374 y el 430, lo hace la Sala Constitucional en base a 2 consideraciones. Uno, que la decisión que va a surgir por parte de la Corte de Apelaciones es una decisión muy célere, es decir, en 48 horas va a tener que responder frente al efecto suspensivo y que dada la celeridad como la norma exige la propia decisión, allí no se estaría violentando el 44 de la Constitución. Por otra parte, el otro criterio es entender que los jueces pueden equivocarse, dictar fallos, es decir, la falibilidad del juez, y que el juez de primera instancia ha asumido una apreciación fáctica del hecho, pero que la alzada iría a revisar el mejor uso del derecho que tuvo el juez de primera instancia. Yo soy del criterio que la Sala Constitucional yerra, se equivoca en conceder, en mantener la constitucionalidad del artículo 430 frente a sentencia absolutoria, porque ya cuando estamos hablando de sentencia absolutoria se ha pasado por muchas etapas del proceso, muchos diques, muchas esclusas, ya se ha pasado por una fase preparatoria, por una fase intermedia, y por lo tanto en ese momento ulterior, en fase de juicio, mal se pudiera darse un efecto suspensivo de la libertad cuando ya se ha dado una valoración de la prueba en la realización de un juicio oral y público. Se me pregunta, en el caso de admisión de hechos por cómplice no necesario y el procesado, el tribunal le otorga medida de arresto domiciliario por apelación del fiscal cuando sabemos que la cuenta le da para cumplir su pena en libertad, habiendo sentencia Sala Constitucional vinculante que arresto domiciliario
equivale a una privativa. Quería saber su opinión al respecto. Bueno, no, nada. Si la Sala Constitucional ya ha venido abordando que el arresto domiciliario no es más que una privativa, pero en un lugar de privación distinta, ¿ok? Entonces, bueno, obviamente que el cómputo que ha de estar vinculado al arresto domiciliario ha de conducir al cumplimiento efectivo de la pena si se hace el cómputo sacando la cuenta del tiempo que se ha venido en arresto domiciliario estando en privado de la libertad. Yo creo que ello definitivamente es violentar tanto la propia Constitución, la afirmación de libertad del artículo 44, la libertad en sentido global, como el propio artículo 49 de la Constitución. Conocí el caso de un cónsul en Venezuela que estando en funciones vino a Venezuela de vacaciones y justamente cuando le tocaba irse a reincorporarse nuevamente a sus funciones se enteró de un caso de un bebé que había sido abandonado por su madre biológica y la criatura se encontraba en delicado estado de salud, lo habían diagnosticado alto riesgo biológico, por lo que la funcionaria decidió tomarlo, por lo que se comunicó a Cancillería y con su superior inmediato, objeto de tramitar su respectivo permiso especial, y lo que le tramitaron fue su remoción. Mi pregunta, ¿dónde quedaron los derechos al interés superior del niño y el derecho a la estabilidad de la madre adoptiva, cónsul, cuando interpone un amparo y han transcurrido 3 años y el expediente fue enviado a la sala político-administrativa y luego volvieron a declinar competencia al Tribunal Superior para que decida y hasta ahora no hay decisión? Bueno, si hay omisión de pronunciamiento por parte de esa sala político-administrativa, la omisión de pronunciamiento es un tipo de amparo que debe ser conocida por la propia sala constitucional, aun cuando la omisión de pronunciamiento surja por parte de una sala. Lo que pasa es que no puede haber amparo contra las decisiones que surjan del propio Tribunal Supremo, y yo considero, soy del criterio que también la falta de omisión de pronunciamiento equivale a ese amparo que es inadmisible. Entonces, bueno, sería la solicitud de revisión constitucional. El problema estaría en que no existe una decisión, precisamente una omisión de pronunciamiento. Soy del criterio que debería insistirse por la vía de la solicitud de revisión constitucional, a pesar de no existir ese pronunciamiento, cuando más bien lo que existe es una omisión. Saludos del Estado de Mérida. Existe una solicitud de recurso de interpretación en sala constitucional en fecha 8 de mayo de 2003, número de sentencia tal. Se solicita interpretación constitucional del artículo 335 de nuestra Constitución. ¿Tendrá usted conocimiento si fue resuelto ese recurso? No, bueno, lo referido al artículo 335 ya fue resuelto y lo mencionaba en la lámina que les colocaba, pues. Es decir, la interpretación del artículo 335 de la Constitución es el objeto de la sentencia 1077 del 22 de septiembre del año 00 que decidió la Sala Constitucional. Bueno, esas son las preguntas. ¿Alguna otra? Sí, doctor, le piden por YouTube que por favor diga el nombre de su canal para seguirlo y para, bueno, ver las diferentes ponencias que ha realizado en el mismo, su canal de YouTube. Bueno, canal YouTube, Ángel Serpa Aponte. Déjeme colocarlo de una vez aquí en el chat, ¿verdad? Eso no tiene, digamos, no tiene pérdida, pues. Canal YouTube, Ángel Serpa con Z, Ángel Serpa Aponte. Ahí podrán encontrar, bueno, todas las disertaciones mías sobre diferentes aspectos del derecho penal, constitucional, procesal penal. Bien, perfecto, doctor Serpa. De verdad, muchísimas gracias. Tuvimos unos problemas con la conexión desde el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, pero bueno, el doctor inició sesión y pudo admitir a las personas. En nombre de la Junta Directiva, la doctora Ivette Lugo y quien les habla, Luis Mejía, agradecemos al doctor Ángel Serpa y a todos los participantes que se unieron a esta sesión académica. Próximamente, doctor Serpa, esperamos contar con usted para hacer como hacemos todos los años, el webinar, bueno, a través de esta plataforma para hablar sobre las fases de proceso penal. Acostumbramos todos los años contar con el doctor Serpa, así que próximamente estaremos coordinando
estén atentos a esta actividad que es PACA y bueno, viene con un certificado y será un buen aprendizaje en donde el doctor Serpa hace un recorrido por todo lo que son las diferentes fases del proceso penal. Entonces, sin más que agregar, doctor, algunas palabras para finalizar. Y bueno, que estén pendientes de esos cursos de fase del proceso penal que prontamente serán abiertos por el Colegio de Abogados. Bueno, la respuesta, lo que tengo como consideración final es gracias por su atención. Disculpen los problemas técnicos, disculpen los problemas iniciales, esto de no ser host de una reunión y que uno tenga que ir administrando el aspecto de la imagen, le trae ciertos problemas a uno acá, pero bueno, en todo caso, siempre a su orden y estimados, no dejen de estudiar. Es decir, yo creo que los cambios institucionales tan necesarios en nuestro país va a surgir es a partir del propio derecho. Ya estamos, digamos, obstinados, estos héroes militares, estos héroes políticos, etcétera. Yo creo que la propia civilidad va a surgir a partir del propio estudio del derecho y de la invocación de unas pautas de estudio. Es como cuando uno, mis estimados, cruza un desierto, ¿verdad? Con un bastimento. Tú no sabes cuándo te va a faltar esa agua. Tú no sabes cuándo ese conocimiento que una vez te dijeron en un curso, lo vas a tener que utilizar, ¿ok? Pero mientras los tengas allí presentes, ya saben que están a tu disposición. Gracias. Perfecto, doctora. Aprovechamos también para informar a todos los participantes que el próximo martes estaremos con el doctor Daniel Natale Legal. Él es un abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor universitario. Él nos estará conversando sobre la administración de condominios en tiempos de pandemia. Entonces, para el próximo martes pueden ya estar al tanto de esta información. Y bueno, para inscribirse, el número de WhatsApp del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, se los voy a decir, 0414-195-7794. 0414-195-7794. Por ahí se podrá enterar de todas las actividades académicas que realiza el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Entonces, bueno, ya para finalizar, agradecemos al doctor Ángel Serpa y gracias también a todas las personas que se conectaron. Y bueno, que viva el gremio de abogados. Seguimos aquí fomentando conocimiento, fomentando la academia. Así que feliz tardes a todos y gracias. Gracias.